Gracias, hermanos. Señor le bendiga en esta tarde ya, ¿verdad? Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Y ya pueden abrir su Biblia en el libro o en la epístola, la carta a Filemón, para que les sea un poco más fácil encontrarla, porque es un libro que casi no se habla. Yo nunca he oído la predicación de Filemón. Es difícil a veces hasta buscarla. La puede encontrar entre medio de Apocalipsis y Génesis, ¿verdad? Sí. Tito y Hebreo, entre medio de Tito y Hebreo la pueden encontrar para que sea más fácil. Es una carta de un solo capítulo. Como dije ya, hay muchos que ni la leen porque parece que no le dan mucha importancia a esta carta, pero es una carta también importante. Es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Saben por qué? Porque está en la palabra de Dios, ¿verdad? Es pequeñita, pero tiene una enseñanza bastante grande. Ya hemos leído de ella, ya hemos orado por ella, así vamos a comenzar, ¿verdad? Fíjese que la epístola del apóstol Pablo a Filemón es una de las epístolas que se llama epístolas de la prisión. Fue escrita desde la prisión de Roma. Fíjense que donde el apóstol Pablo se encontraba y dirigida a Filemón, un creyente prominente de la iglesia de Colosas. La razón de esta epístola es la siguiente. Fíjense, Filemón tenía un siervo el cual se llamaba Onésimo. Por cierto, Filemón significa aquel que es hospitalario. Parece que él honraba lo que era su nombre, porque él hospedaba a los siervos de Dios, especialmente al apóstol Pablo, y tenía un amor especial para él. Fíjense también, la razón entonces fue que Filemón tenía un siervo el cual se llamaba Onésimo. Defraudó a Filemón y huyó a Roma. Lo defraudó. Hay algunas versiones dicen que fue que él le robó a Filemón y se fue a Roma, ¿verdad? Luego se encontró allá, quizás cayó preso o quiso hablar con Pablo y se encontró con Pablo allá en la cárcel. Pablo lo evangelizó, ¿verdad? Onésimo se convirtió y entonces Pablo lo envía nuevamente a Filemón, el cual lo había defraudado. Ahí tenemos esta carta, ¿verdad? Diríamos, es una carta un poco corta, pero tiene una enseñanza muy grande. Y tengo varios puntos del mensaje de esta tarde, y el primero es un fugitivo. Un fugitivo. Fíjense que Onésimo había defraudado a su amo y por esa razón se fue lejos huyendo. Sabía que había hecho mal y trataba de escapar de las consecuencias de su delito, porque él era un esclavo y si era capturado, pues sería castigado severamente. Pero donde quiera que iba, no podía librarse de la conciencia que lo iba acosando. Una de las obras de Víctor Hugo describe la conciencia como un enorme ojo que persigue a uno donde quiera que uno va. Día y noche, ese enorme ojo lo va mirando hasta que lo encuentra. Fíjense que Onésimo quizás creía que había oído de su amo, pero sin embargo, no de su conciencia, porque lo iba redarguyendo en todo momento. Por eso en Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Es imposible huir de Dios. Es imposible huir de las consecuencias del pecado. El segundo punto en esta epístola corta pero importante era
que este hombre tuvo un encuentro en el versículo 10. Fíjense que Onésimo se había ido a Roma para huir de su señor y ahí accidentalmente se encontró con Pablo. Y accidentalmente entre comillas. ¿Por qué? Porque no fue un accidente. Quizá él creía que fue un accidente. Tampoco fue una casualidad. ¿Por qué? Porque Dios lo había preparado así. Cuando se acuerdan, aquella mujer samaritana fue al pozo a buscar agua, ella no sabía que Cristo estaba allí esperándola. En Juan capítulo 4, versículo 7, del 5 al 7. Pero no fue una casualidad. Cristo estuvo allí en aquel pozo y la estaba esperando. ¿Por qué? Porque su encuentro había sido preparado por Dios. Ella no lo creía así, pero ya estaba preparado de antemano. Y la estaba esperando en una ciudad, Sicar. Y que era, Sicar es una ciudad que era la antigua Siquén, una de las ciudades de refugio del Antiguo Testamento. Aquella mujer encontró refugio en Cristo, refugio en Dios, de sus problemas, de sus pecados, de su vida. Un poeta inglés también describió a Dios como un cazador que anda detrás de él, siguiéndole en todo tiempo, a todo momento, donde quiera que iba. Ahí estaba el cazador que nunca perdía sus rastros. Déjeme decirle que así mismo es Dios con toda vida, con toda persona que está lejos de Él. Nunca pierde el rastro de las personas. Los va siguiendo. Busquemos en la Biblia, en el Salmo 139, 7 al 12. Salmo 139, 7 al 12. David confesó que era imposible huir de Dios. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si estuviera en los cielos, allí estarás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque es imposible esconderse de Dios. Imposible, ¿verdad? Jesús dijo a través del profeta Jeremías, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Dios sabe todo de nosotros. Dios nos ve donde quiera que nos metamos. Creo que esto sería algo importante en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a la conclusión que Dios está en todo lugar y nos está mirando en todo momento, quizás nosotros tendríamos una mejor relación con Dios. De Dios no podemos escondernos, no podemos escaparnos. Del profeta Jonás se dice que en Jonás 1:3, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y entró en ella para ir allá a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero fíjense, el versículo que sigue dice que ya Dios lo estaba siguiendo, estaba detrás de él, no se podía escapar, era imposible escaparse.
un encuentro. El tercer punto que podemos ver en esta carta es que en el versículo también 10 lo vemos, un nuevo nacimiento. O sea que no solo era un fugitivo, no solamente tuvo un encuentro, sino que ahora tiene un nuevo nacimiento. Fíjense el versículo 10, y espero que lo tengan en la Biblia, puedan marcarlo, ¿verdad? Porque es importantísimo. Fíjense que me llamó la atención que el apóstol Pablo habla de la conversión de Onésimo como un engendramiento. Habla como un engendramiento. Pablo no dice haber evangelizado o haber instruido a Onésimo. Habla de haberlo traído a la vida. Porque eso es la conversión. La conversión es algo más que convencimiento espiritual. Es un nuevo nacimiento. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, en Juan 3:7. ¿Por qué? Porque este oficial, este Nicodemo, que era el maestro de Israel, no podía entender lo que era tener una relación con Jesucristo, con Dios. Él tenía mucho conocimiento de Dios, pero ese conocimiento no había pasado al corazón. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Un nuevo nacimiento significa no solamente saber mucho de Dios, sino tener una experiencia con Dios. Y así hay muchos, ¿verdad?, que tienen mucho conocimiento, pero eso no les salva. Tiene que bajar del cerebro al corazón. Un nuevo nacimiento. Cuarto punto, versículo 11, una transformación. Fíjense que el nombre Onésimo significa útil. El nombre Onésimo significa útil. Fíjense que Pablo reconoce que en el pasado Onésimo había sido inútil, ¿verdad? Pero ahora, después de su conversión, era útil. Y es interesante que en el versículo 11 esa palabra griega que utiliza para útil es muy enfática y significa muy útil. ¿Por qué? Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo de Onésimo lo siguiente. Originalmente era útil, pero se hizo inútil, pero ahora es más útil. Ahora es muy inútil. Creo que así es toda persona que viene a Cristo. Por naturaleza somos útiles, ¿verdad? Porque hemos sido creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza suya. Pero se nos hizo inútil o nos hicimos inútiles por causa del pecado que entró a nosotros. Pero Cristo viene ahora a nuestras vidas y ahora venimos a ser muy útiles entonces. Y eso que el apóstol Pablo estaba diciéndole. Una transformación de inútil a muy útil. No solamente a útil, sino muy útil. ¿Qué tan útiles somos nosotros en la obra del Señor? También el punto número 5, un retorno. Lo podemos ir a ver en el verso número 12, ahí en la carta. Fíjense que Onésimo no solamente se convirtió, sino que regresa a su amo de quien andaba huyendo. Y eso es lo que es la conversión. La conversión no es otra cosa que un retorno, un regreso a Dios. Un regreso a Dios. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Es un giro completamente. Es cambiar de dirección o es retornar.
¿Se acuerdan en el capítulo 15 de Lucas, versículo 10, en la parábola del hijo pródigo? Dice que levantándose, vino a su padre. Él vino en sí. Se viró hacia la otra dirección. Dejó la vida que estaba llevando a cabo y regresó a su padre. Es un retorno. Y esto fue lo que le pasó a este hombre, ¿verdad? Onésimo. Sexto punto, una nueva relación. Versículo del 15 al 17. Una nueva relación. Porque cuando hay un retorno, ¿verdad? Hay un nuevo nacimiento, una transformación, todas las relaciones empiezan a ser nuevas entonces. Una nueva relación. Fíjese, cuando Onésimo huyó, él huyó como siervo. Ahora regresa, pero regresa como hermano. Y eso fue lo más que me llamó la atención en esta carta. Huyó como un esclavo, como un siervo. Ahora es hermano, ¿verdad?, de su amo. Fíjese que cuando el hijo pródigo volvió en sí, pensó a decirle al padre en Lucas 15, 19, hazme como uno de los jornaleros. Eso lo pensaba él, no se lo llegó a decir. Sin embargo, el padre no le permitió que dijera nada de esas palabras, porque él lo estaba recibiendo como hijo. No como un esclavo, no como un siervo, sino como hijo, como lo que era. Por medio de la conversión se originó una nueva relación entre la persona y Dios. Fíjense que en Gálatas 4, 5 nos dice que la persona que era esclava del pecado y Dios ahora la convierte en una hijo o hija suya. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo dice Gálatas 4:5. Estábamos lejos, ya habíamos abandonado nuestro hogar, a nuestro padre, ahora regresamos y nos recibe como hijos. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. En Efesios 2:13 nos dice que la persona que se encuentra lejos de Dios, pero está en Cristo, es hecha cercana. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Esa bendita sangre nos da una entrada a la presencia de Dios. Una entrada a donde está nuestro Padre ahora. Y como punto número 7, una intercesión, en versículo 18. Fíjense que Onésimo había defraudado a Filemón, su amo. Pero Pablo se hace cargo ahora de la deuda que tenía. Déjeme decirle que así también Cristo se ha secado de nuestros delitos, los cuales ofendimos a Dios. Él asume toda responsabilidad de todos nuestros delitos. Por eso es que dice la Biblia en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cualquiera que fuere pecado. Y déjeme decirle que hoy en día hacemos una división de pecados. Estos pecados son mejores que estos. Pero la Biblia no dice eso en ningún lado. Todos los pecados son malos. Cualquier pecado nos aparta de la presencia de Dios.
No hay pecado pequeño, pecado bueno, pecado blanco y pecado negro. No hay tal cosa. Todos son pecados malos. En Hechos, capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede quien, Cristo, también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjense que la historia de Onésimo ilustra la conversión de toda persona. Onésimo andaba huyendo de su amo porque lo había defraudado, había pecado. Fue hallado por Pablo, quien lo llevó a la salvación. Fue devuelto a su amo, no tanto con la calidad de siervo, sino de hermano. Cualquier cuenta pendiente que había entre él y el amo, Pablo se encargaba de ella. Así también para cada pecador. Anda huyendo de Dios porque en nuestra conciencia, la conciencia del pecador nos dice que hemos pecado delante de Dios. Nos encontramos con Cristo, quien nos da la salvación gratuitamente. Es un regalo de Dios. Cristo ahora nos devuelve al Padre, no tanto para ser juzgados, sino como hijo amado. Y cualquier cuenta que haya entre nosotros y Dios, Cristo se encarga de ella. ¿Me creen ahora que es una carta pequeña pero grandísima? Que a veces no la leemos y no oímos mensaje de ello, pero el gran mensaje del Evangelio está aquí, en esta pequeña carta. ¿Qué tan lejos está de Dios? ¿Qué tan lejos está de Dios? Se cuenta la historia de que había una pareja joven y este joven cometió un pecado bien grande y fue metido preso por muchos años. Cuando ya su sentencia había terminado, en la cárcel, alguien le habló de Jesucristo. Se convierte al Señor. Y él, en medio de su arrepentimiento, pues le escribe a su esposa una carta y le dice que por favor él va a salir y que va a coger el tren, porque había un tren que llegaba de la cárcel al último pueblo donde paraba el tren. Era el último pueblo donde iba a parar el tren. Allí era que él vivía. Pueblo. Entonces le dijo, si me perdonas, yo quiero que por favor amarres una cinta amarilla en la puerta de tu casa. Y eso es señal de que me perdonas. Y yo me detengo allí, si no, pues no regresaré. Se cuenta la historia que salió el joven en el tren. Iban pasando de cada parada, se iba acercando ya a donde estaba la casa de su esposa, que ya tenía los niños grandes. Entonces, dice que en cada parada él lloraba. Y la gente que estaba allí le preguntaba, ¿qué te pasa? Pero estuvieron insistiendo hasta que él le dijo la historia de lo que había pasado en su vida. Entonces, decidieron no pararse en las paradas de ellos, sino cuando regresara el tren, pues entonces, porque ellos querían saber si había una cinta amarilla en la casa de ella. Y todos allí estuvieron con él,
hasta llegaron hasta el pueblo de él. Dice que antes de entrar al pueblo, en cada árbol, en cada casa, en cada negocio, estaba lleno de cintas amarillas. Asimismo, está el cielo lleno, porque nosotros pecamos. Pero cuando nos arrepentimos, Él nos abre las manos y nos perdona. Dios es un Dios grande. Si me perdonó a mí, te puede perdonar a ti. Vamos a orar, nuestro pastor va a orar por nosotros.